Bueno, aquí estamos en la Casa de la Cultura de Ixtepec, donde recientemente vimos que la maestra Sotera, quien está aquí monumentalmente pintada, andaba con el maestro Emigdio Alonso de Unión Hidalgo viendo esta exposición de retratos. Normalmente creo que óleos sobre loneta, y bueno, vemos que son escenas cotidianas del Istmo de Tehuantepec, a juzgar por la vestimenta, y bueno, bellamente abstraídas y sintetizadas de sus entornos. Vemos a esta señora que está muy campante, sentada en la carreta, cargada de leña y adornada para la regada. Vemos que trabaja los fondos translúcidos, simetría simétrica, y bueno, como que parece que va componiendo en el aire, tratando de encontrar la magia de la armonía y el equilibrio. Bueno, este es un poco peculiar, un capitán charro, blanco, imponente, elegante, exige pulcritud el solo hecho. Y bueno, este don con ese sombrero y esa guayabera, tremenda estampa. Aquí vemos que está la carreta cargada de maíz seco ya. Y bueno, vemos como todas estas manchas, intuyo que las va generando sobre el mismo proceso de creación y enriqueciendo pues la composición, ¿no? A partir de esa inquietud inicial. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vemos que el formato en el que pinta esta artista es bastante grande, y bueno, que ahora le favoreció un poco la pintura de la sala para enmarcar las obras. Bueno, vemos que este es un díptico, un retrato colectivo. Vemos una persona pequeñita ahí que va a caballo cruzando el río. Por cierto, como dato curioso, dicen que a los caballos les gusta muchísimo bañarse, entonces que disfrutan mucho cuando nadan, y además se ven súper bonitos nadando. Aquí vemos la iglesia de San Jerónimo, recientemente restaurada, pues también sufrió algunos daños por el terremoto. En Gracia, ese nombre ya tenía bastante tiempo que no lo escuchaba, lo que nos puede decir que son personas que la autora conoce. Y bueno, vamos aquí otra vez, está el primer personaje, pero bastante grande, ¿eh? O sea, como que es un close-up del rostro. Y bueno, va matizando con algunas texturas visuales y súper ricas, porque pues no las controla, ¿no? Simplemente hace uso de la herramienta y se puede como que prever una especie de resultado, pero pues siempre ese tipo de herramientas dejan un ligero margen de azar. Es bonito también cómo resolvió el tejido de la cadenilla, porque el efecto visual que tiene es súper complejo, y al hacerlo de manera abstracta pues requiere cierta habilidad pues del pintor, de la pintora, para poder capturar pues lo que lo reconoce, ¿no? Es interesante cómo tiene ese gran relato que es el retrato, súper definido, y a la par hace ese tipo de exploraciones. Que son como unas especies de vegetación, de callejones, de
fauna. Te parecen unos aguacatitos. Y acá vemos el jicalpestle, ¿no? Con las banderillas, pero cómo se fusionan con el fondo. Acá ya vemos un trabajo mucho más como ordenado, mucha separación entre el fondo y la figura, pero muchas veces también los clientes, las clientas, pues es lo que te exige, ¿no? Como ya les había comentado en otras ocasiones, la fotografía es como que uno de los pocos elementos que se han atañido a la historia del arte, que en el Istmo, una comunidad originaria, por hacerla una aglomeración de muchos pueblos originarios, pues la han interiorizado y les interesa, ¿no? Hasta llegar al momento de que se multiplica por donde sea. Y bueno, ahora también la lona impresa, los recuerdos. Bueno, aquí vemos un retrato a lápiz. Aquí vemos como el tratamiento que le da a la tela es otra. Sería interesante preguntarle por qué. Trae una muy buena cadena la señorita. Una muy buena cadena para empeñar en esos días que no hay dinero y para engalanarse en la misa o las fiestas. Bueno, una escena de boda. También no es muy usual verlas aquí en el Istmo con el traje de novia occidental, ¿no? También es muy lindo. Tremendos ojos de la novia y esa boquita seria de cuando va a dar el sí. Y bueno, esa es una pintura más campechana y vemos que le interesó muchísimo el efecto del agua, los brillos y esta pose tan natural para cualquiera de estar descansando un momento en la frescura. Vemos que es un retrato de cuerpo completo y con transiciones de muy poca pintura y con plastas, ¿no? Vemos que el rostro también lo solucionó bastante sobado y con unos brillos interesantes, ¿no? Ese tipo de pinceladas al final a mí me interesan bastante porque son muy evidentes, le dan esa riqueza matérica, ¿no? Y bueno, llegamos al de la maestra Sotera, que vamos a ver muy interesante. Vemos que tiene una navaja, hay un caballo ensillado, hay un retrato, hay un muchacho. Tal vez este es el póster de la película, de su primer película, Kieshuba, ¿será? Porque el ombligo de la luna no creo. Nos está recostada en su hamaca y bueno, de su hamaca emerge un árbol frondoso lleno de vida, donde ella está jugando como estos juegos de azar, juegos de manos, con una navaja que hace la vez de obelisco, ¿no? Proyectando la sombra de alguna luz artificial. Bueno, la vemos agradablemente como si estuviera flotando en el agua, pero llena de flores de olor, cual princesa Donají. Y bueno, sabemos que hay mucho trabajo para recrear los textiles. Vemos que esta autora le interesa mucho la tradición textil del Istmo. Y bueno, el rostro súper
identificable de la maestra Sotera Basendu. Vemos que son dos caballos, uno negro y uno blanco. Wow. ¿Será que hay un pequeño guiño a la oscuridad y a la luz? Me interesó mucho también el retrato, haber integrado un elemento igualmente acuñado a la plasticidad como parte visual de la obra. También es muy interesante, muy bonito. Y bueno, este muchacho que está casi custodiando a aquel otro que se está echando un cigarrito y no nos deja ver su rostro. Bueno, aquí vemos otro par de retratos. En este vemos como que mucho garabato, mucho pincel suelto. Quizás hasta la misma pintura ya se estuvo cayendo por el tiempo en que se haya pintado, o es su técnica para evidenciar las canas, ¿no? Con lo que a mí me cuesta, luego hago a personas y son canosas, y como las hago con línea definida, se rejuvenecen, pero pierden esa identificación del momento. Bueno, esto jovencillo de labios verdes. Vemos también como la camisa, como elementos externos, como que son solucionados de manera bastante rápida, con una pequeña impronta que nos deja ver su forma, pero no se detiene mucho a resolverla, ¿no? También vemos que este halo de matizaciones que hizo para el fondo, pues también lo resolvió después de haberlo pintado, y de manera bastante rapidita. Pero chequen esto. Para empezar, hubo una definición del contorno del rostro completo, ¿no? Y después fue matizando, pero fue jugando con las luces del fondo y generando texturas. Eso a mí se me hace súper bonito, porque es cuando tienes como esa concentración profunda con la pintura y empiezas a ensimismarte y a pensar el lenguaje que estás pintando, y ese mismo lenguaje que vas pintando se va enriqueciendo a sí mismo. Vemos que es del maestro Usmani. Tuve la oportunidad de conocerlo alguna vez hace mucho tiempo y nos hicimos de pocas palabras, pero qué bueno ver su trabajo, porque la gente habla mucho de él y él casi no se deja ver. Vemos aquí volvió al sobado a resolver los retratos. La pintura está muy sobrio, está muy lindo también ese retrato, ¿eh? Parece casi una postal de pasaporte o del INE. Y bueno, aquí regresamos con la tía, que vemos que trae el traje de gala y trae todas las joyas, y seguramente en ese collarcito traerá unos 200,000 pesos. Y bueno, el tío ataviado con una ropa sencilla pero elegante y pura. Vemos que también fue esbozado con algunas sombras y algunas luces, pero sin matizar demasiado, para poderlo resolver rápido y sin complicarse con sombras. Que esos retratos fueron hechos con luz natural, porque se aplana un poco la figura. Vemos que cuando son luces de estudio, pues hay un mayor volumen, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene sus recursos. La gente a veces hace el registro sin pensar en otras cuestiones. Y bueno, qué gusto poder haber venido a visitar la Casa de la Cultura de Ixtepec, y espero no estropearles la visita a esta exposición, sino más bien darles una pequeña conversación acerca de la importancia del textil para la identidad en el Istmo, los retratos como un recurso plástico actual y vigente y precioso, y bueno, también la pareja, la familia. Vemos que también son conceptos y son modelos de cohabitación que han caído en desencanto, pero siguen siendo
nucleares y fundamentales hasta que la vida o uno mismo decide hacerlo en una manada o recrear esos mismos modelos pero con diferentes formatos. Yo creo que para mí el de la maestra Sotera, bueno, ya saben que yo soy un enamorado de ella, un admirador, entonces me interesa mucho que haya jugado con estos elementos de los caballos, la daga, la foto, la hamaca, los retratos, me gusta mucho. Y me gusta mucho también el de esta señora, que estamos viendo acá, esa gestualidad, esa abstracción. Pero estos me llaman muchísimo la atención. Entre estos dos, yo tendría que decidirme por los de la derecha. Y bueno, esta sería mi pieza favorita. Así que ya saben, si quieren darse una vueltecita por la Casa de la Cultura de Ixtepec, también aquí podemos ver cómo pues precisamente la tradición textil y la indumentaria, como se ha recreado de algunas décadas para acá, sigue dotándonos de ese código de vestimenta y cómo pues nosotros lo seguimos repitiendo y aderezando nuestras reuniones en la actualidad. Bueno, espero que tengan una bonita tarde y gracias.